Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Irving Gattel desde México. Es un personaje muy conocido en las redes sociales y muy activo estos días con el tema de la guerra actual de Israel, pero también en los últimos años con los otros conflictos que ha tenido Israel. ¿Qué tal, Irving? Jorge, un placer estar otra vez aquí contigo en tu programa. Gracias por la invitación. No, nosotros encantados que nos puedas atender porque sabemos que no paras. Siempre están surgiendo vídeos, encuentros y temas que hablas con gente muy interesante. Y nosotros queríamos saber desde tu perspectiva, también desde tu propio pensamiento, pero de lo que estás escuchando de las personas que entrevistas, ¿qué hay al final del camino? En no, porque cuando entramos en aquella guerra del 7 de octubre del 23, quizás sospechábamos que iba a ser una guerra larga, no tan larga como fue, pero sí que no iba a durar 15 días o un mes como habla Trump. Y ahora nos da la sensación, por lo menos a mí, de que quizás Trump acabe su guerra, pero Israel no. Sí, por supuesto. Aquí es un hecho que Estados Unidos tiene sus intereses, tiene sus objetivos, Israel tiene los propios. Son afines, o sea, tienen un punto de convergencia muy amplio, pero bueno, son distintos, ¿no? Entonces, evidentemente cada uno está enfocando este conflicto con Irán de una manera distinta. Ahora, mira, soy optimista en un aspecto, o sea, creo que la derrota iraní es imposible de evitar. O sea, el colapso del régimen iraní es un hecho, que se va a desmoronar y que los ayatolás van a tener que dejar el poder, eso me parece y definitivo. El problema es que no es algo que vaya a ser inmediato. O sea, yo no veo que esto pueda suceder de la noche a la mañana. Sí, ahorita se les ha dañado muchísimo en sus poderíos militares y económicos, pero una cosa es la realidad que pueden proyectar ellos hacia afuera y otra cosa es la realidad hacia el interior del país. Entonces, para que el régimen caiga se necesitan todavía más cosas y sobre todo se necesita que la oposición, y no me refiero a la oposición política, sino la oposición social, se cohesione y empuje al régimen hacia abajo, lo tumbe. Eso todavía se va a tardar, o sea, de pronto tengo la sospecha de que el proceso puede tardar meses a lo largo de todo este año. Es irreversible, pero es lento. Y ahí es en donde la gente tiene que entender que estas cosas no se dan rápido. Se pueden hacer rápido, pero siempre resulta peor. Lo vimos en Libia con Muammar Gaddafi, lo vimos en Siria con Bashar al-Assad, lo vimos en Irak con Saddam Hussein, y eso es precisamente lo que Trump no quiere, porque Trump quiere caminar sobre terreno seguro, quiere caminar sobre terreno estable. Ahora, aquí la ventaja es que Israel no necesita que el régimen caiga de en lo inmediato, o sea, en el corto plazo, mañana, esta semana, para poder alcanzar el objetivo de garantizar su seguridad. Un régimen profundamente debilitado va a ser un régimen que ya no va a tener la capacidad de atacar a Israel. Y de hecho, ahorita se está llegando casi a ese punto. El deterioro de las capacidades de disparo del régimen iraní es evidente, ¿no? Pero entonces hay que ser pacientes con esto y sobre todo hay que ser comprensivos. A veces los civiles no entendemos la lógica militar, pero hay momentos en que los militares dicen, bueno, no tiene sentido continuar con este tipo de guerra si los objetivos fundamentales ya están cumplidos y si nos vamos a empantanar en una situación que no va a avanzar pese a que mantengamos el esfuerzo. Entonces, a veces hay que cambiar de estrategia, hay que cambiar de etapa, hay que cambiar de formas, pero bueno, este conflicto todavía va a seguir en otro tipo de intensidad, en otro tipo de matices, pero va a continuar hasta que el régimen caiga y eso, repito, me parece inevitable. Bueno, el régimen todavía, como dices, va a tardar meses, pero la amenaza nuclear era muy urgente cuando esto estalló. Sí, exactamente. La amenaza nuclear está, ahorita ya la amenaza nuclear está prácticamente aniquilada. O sea, el daño en las infraestructuras militares nucleares de Irán es total, es absoluto. Ahorita ya más bien
De lo que se está hablando es de la manera de recuperar el uranio enriquecido que tienen para quitárselo y dejarlos literalmente en cero. Pero ahorita Irán prácticamente no tiene ninguna instalación nuclear que no haya sido severamente dañada. Prácticamente no tiene científicos nucleares. Las instalaciones que estaban funcionando fueron destruidas con el equipo que trabajaba adentro. Entonces, digamos que estos son detalles que obviamente vamos a ser más precisos. No destruyen por completo la opción nuclear para Irán, pero la retrasan muchísimo. O sea, la capacidad que Irán podría tener para restablecer, restaurar, reconstruir lo que se le ha destruido es una posibilidad muy difícil, sobre todo porque es carísima. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de instalaciones, procedimientos que cuestan mucho dinero y mucho tiempo, y eso es lo que el régimen ya no tiene. Entonces, estamos hablando de un colapso, si no una destrucción total, sí un colapso total de sus posibilidades nucleares. Y ahorita a lo que están abocándose Israel y Estados Unidos, y que es el otro objetivo fundamental de Israel, es a lograr lo mismo con las capacidades balísticas. Y eso ya no está tan lejos de lograrse, porque la ventaja es que en este caso no necesitas destruir todo el arsenal balístico, todos los 2.000, 1.500 misiles que tal vez Irán todavía tenga. Basta con que destruyas las fábricas y no puede estar produciéndolo y destruyas las lanzaderas, porque a Irán no le sirve tener misiles si no tiene con qué lanzarlos. Claro, pero las lanzaderas se cuidan muy mucho de ocultarlas ahora mismo al parecer, con la misma técnica con que jamás disparaba sus cohetes, es decir, desde núcleos de población no militarizados. Pues sí, pero de todas maneras, con eso, o sea, las lanzaderas son objetivo militar legítimo. Entonces, bueno, ni modo, si Irán los está poniendo en zonas donde pone en riesgo a la sociedad civil, a la población, es crimen de guerra de Irán, no de Israel o de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se abocan e Israel se abocan a la destrucción de eso, de todas maneras, Irán no tiene ya la capacidad de, digamos, de producir o de esconderlas en realidad en un punto donde no sean atacables. Lo que está intentando Irán es obviamente sacrificar a su población. Evidentemente Israel va a hacer todo lo posible por evitarlo. No te lo puedo garantizar de los Estados Unidos. Tienen otros estándares de calidad, vamos a decirlo así, que no son ni remotamente similares o del nivel de los que tiene Israel, pero pues ese es el objetivo militar y sobre todo los militares estadounidenses, que en este sentido, digamos que son militares al 100%, ¿no? Hay que admitir que los militares israelíes todavía tienden a ser demasiado sentimentales, o sea, demasiado preocupados por esa situación de la población civil. Si en cambio hacemos memoria de lo que pasó en Mosul hace unos 14 años o 13, 14 años, si hacemos memoria de lo que pasó en Mosul, los militares estadounidenses cuando deciden que tienen que arrasar con un objetivo militar legítimo del enemigo, lo hacen sin fijarse en eso. Ujú. Ahora, el paso para llegar a ese punto es un paso que ya está levantando, digamos, problemas en el mundo. Es decir, todavía no ha pasado nada que afecte directamente de forma determinante al flujo de petróleo para la población en Occidente. No olvidemos que, especialmente en Europa, por ejemplo, que parece el continente más preocupado por esto, pues no solamente tienen reservas, sino que le compran el petróleo de Estados Unidos, que, que lo saca de Estados Unidos, es decir, que es una alternativa a lo que sale del Golfo Pérsico, que básicamente, por lo menos el petróleo iraní, va hacia China, ¿no? Entonces, el desafío, digamos, popular para que la gente no entre en crisis de angustia de que va a haber problemas de inflación y de desabastecimiento, ¿es real o es también parte de una propaganda para eh, quitarle peso a este operativo? No, mira, el riesgo es real, pero también es un hecho que hay demasiada propaganda, o sea, más propaganda de lo que la realidad es.
El riesgo es real porque sí, efectivamente, una crisis en el estrecho de Hormuz interrumpiría los flujos energéticos, sobre todo de petróleo. No nada más China se surte en Irán, también la India. O sea, es una afectación que también podría pegarle a la India, aunque en este caso Estados Unidos levantó provisionalmente las sanciones un mes, autorizando que la India le compre petróleo a Rusia, de tal manera que el suministro de petróleo de la India no se ve interrumpido. Estados Unidos muy inteligentemente se encargó de resolver primero lo de Venezuela. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una crisis de energéticos a nivel mundial y el precio del petróleo suba, Estados Unidos no se va a ver afectado por la oferta o demanda de petróleo, porque va a tener a su disposición el petróleo venezolano, y Estados Unidos va a poder mantener los precios en su mercado interno. Entonces, obviamente a Estados Unidos no le interesa resolverle el problema a los europeos. Claro, si lo puede evitar es mejor, pero si en última instancia hay una presión económica sobre Europa por este asunto, Estados Unidos prácticamente está jugando en un nivel de es problema de ustedes y ustedes se han complicado la vida innecesariamente por andarle comprando petróleo a Rusia, por andar haciendo negocios y tolerando a los iraníes, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo de que suceda eso, pero hasta el momento no ha sucedido. Y eso es muy interesante porque ahorita todo el discurso iraní, y aquí es en donde te digo que aunque el riesgo sea real, también hay mucho de propaganda, mucho de habladuría por parte de Irán, porque Irán está en el papel de decir, si esto sigue, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, si esto sigue, vamos a sacar las armas más poderosas, tenemos armas secretas que nadie conoce y van a ser una sorpresa. O sea, están con ese tipo de alarde. A ver, los están reventando desde el primer día de guerra. O sea, desde el primer día de guerra mataron a Ali Khamenei, al líder supremo de Irán. Digo, o sea, ¿por qué no sacaron todo eso? ¿Por qué no hicieron todo eso desde ese primer momento? Irán lo había advertido siempre, siempre había amenazado, tenemos armas que nadie conoce, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, vamos a asfixiar la economía mundial con el asunto del petróleo, y vino el ataque y no lo hicieron, y los ataques ya llevan 12 días, van para 13 días, y no lo han hecho, siguen siendo amenazas. Entonces, mira, si después de casi 2 semanas de que te están destruyendo todo, incluyendo la eliminación de tu líder supremo, la eliminación de todo, de dos niveles de tus líderes militares, pues es evidentemente que tus amenazas son más alarde que otra cosa, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo real, Estados Unidos e Israel lo tienen bien en cuenta, pero también los iraníes hablan de más. Sí, bueno, esto que estabas hablando me recordaba a cuando todavía estaba en el poder en Irak Saddam Hussein y también en cuanto invadió Estados Unidos hablaba de la madre de todas las batallas y el final de no sé qué y de no sé cuándo y al final lo encontraron refugiado en un agujero, ¿no? Porque Literalmente así como topo. como un topo. Y esto da la sensación de que hoy en día Irán también ha demostrado que, a pesar de haber construido un anillo de fuego alrededor de Israel, en el interior es muy débil. Es como si fuera un cangrejo que tiene todas las defensas aparte, en la parte exterior y adentro es algo muy poco sólido, ¿no? Es decir, que la aviación de Estados Unidos e Israel en esta guerra respecto a la que hubo en junio arrasó el doble en la mitad de tiempo. Sí, así es. Mira, es que precisamente el problema de Irán es que nunca se preparó para esta guerra. O sea, Irán siempre tuvo el objetivo de llegar a una guerra. Todo el mundo sabíamos que esta guerra se iba a dar en algún momento. Sí, manteníamos la esperanza de que tal vez ocurriese algo, una negociación o un cambio en las circunstancias globales, el declive espontáneo de los ayatolás por su pésimo manejo de la economía iraní, en fin, no sé, que ocurriera algo que evitara que llegásemos hasta este punto. Pero sabíamos que si las cosas no cambiaban sustancialmente, eventualmente iba a ocurrir esta guerra, porque para esto se preparó Irán. Ok, se preparó para la guerra, pero no para esta guerra. El objetivo de Irán, el plan de Irán siempre fue que la guerra se desarrollara sobre territorio israelí y con una coalición de grupos terroristas o de países atacando a Israel. Nunca se preparó para una guerra en su propio territorio. Y mira, y ese es un error estratégico, digamos, hasta ridículo, o sea, que verdaderamente es injustificable.
si esto no lo puedes ni siquiera implementar a nivel de vas a poner una empresa, un restaurantito o una tienda, o sea, no puedes cometer el error de hacer planes que dependan de lo que hagan otros. Ahora imagínate si estás planeando una guerra, y sobre todo una guerra con un país que es una potencia militar, y lo sabes. Aquí el problema fue que Irán estructuró toda su estrategia global, toda su estrategia definitiva, su estrategia mayor, en términos de que dependían de muchas cuestiones exteriores, no nada más de lo que ellos hicieran, de lo que ellos tuvieran bajo control. Ese mismo error lo reprodujo Hamas en su nivel y también lo reprodujo Hezbollah. Y estamos hablando de que ninguno de los tres, evidentemente tenían la misma escuela, ninguno de los tres desarrolló un plan B. Olvídate de una tercera alternativa, una cuarta. O sea, simplemente tenían ya bien fija su estrategia, la manera, una sola manera en la que debían llegar hasta allí, un solo panorama. Y obviamente cuando Israel tuvo la capacidad de no discurrir por esa ruta, les cambia todo, les voltea el juego y ni Hamas, ni Hezbollah, ni Irán saben cómo reaccionar, saben cómo responder. Entonces, la catástrofe, la debacle iraní, precisamente se da porque como pensó que la guerra nunca iba a llegar a su territorio, el nivel de defensa nacional que estructuró era más bien mediocre y además mal organizado y además con armas chinas que no funcionaron. Entonces, un desastre total y pues obviamente por eso pasa lo que pasa. O sea, por eso Israel está notoriamente por encima, bueno, y no se diga Estados Unidos, de las capacidades de defensa de Irán. Y Irán ya desde hace varios días, prácticamente desde el inicio de los ataques, Irán no puede ni siquiera meter las manos. Irán está más bien intentando llevarse entre los pies todo lo que pueda, o sea, destruir todo lo que pueda, pero no está, no tiene la capacidad para defenderse. Y por eso es un hecho que el régimen va a quedar herido de muerte, debilitado al punto que eventualmente va a caer. Pero bueno, o sea, lo único que le queda entonces es agredir, agredir a mansalva, así sin ton ni son, pero todo precisamente por no prepararse. O sea, nunca, si alguna vez necesitas desarrollar algún tipo de estrategia, no sé, empresarial, cultural, política, nunca se la pidas, nunca te asesores con un ayatollah. Eso está claro. Eso está claro. Y también esto va a cambiar no solamente la posición de Israel y de Estados Unidos en la zona, sino evidentemente la posición de los otros estados árabes en la zona, ¿no? Porque eh, en los últimos tiempos había, especialmente durante el gobierno en Estados Unidos de Biden, había cierta deserción, entre comillas, de las filas de los países amigos de Estados Unidos como Arabia Saudita, etcétera, que se iban acercando a China, se iban enemistando menos con Irán, pero ahora, después de una guerra de estas categorías y con eh, los ataques indiscriminados de Irán hacia los países vecinos, incluso algunos tan llamativos como Qatar, ¿no? Que siempre se dudaba de qué lado estaba, pues ahora el panorama va a cambiar, la geopolítica de esa zona va a cambiar mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, ya se empiezan a resentir cambios desde hace tiempo debido al debilitamiento del poderío iraní. O sea, ese hueco de poder que lo más simpático es que vamos descubriendo que no era un hueco de poder, nada más era un hueco de amenazas, pero ese hueco, como sea, se va resintiendo y va generando nuevas dinámicas. Por ejemplo, empezaron a aparecer pleitos, fricciones fuertes entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que uno dice, bueno, ¿qué necesidad de que se peleen ellos dos? ¿No se supone que eran aliados? Bueno, sí se supone, pero el problema es que, o más bien el detalle, es que ya no está Irán. O sea, en realidad, la amenaza iraní para ese momento ya estaba muy deteriorada y eso que todavía no empezaba la guerra. Sí viene una reconfiguración total del Medio Oriente y que de hecho yo creo que el clímax de esta reconfiguración va a ser cuando se logre, se consolide el cambio de régimen en Irán y llegue un régimen que esté dispuesto no nada más a pacificar las cosas, sino a firmar la paz con Estados Unidos, con Israel y a integrarse a este nuevo polo de desarrollo que evidentemente Donald Trump pretende establecer en toda la región de Oriente Medio por medio de los acuerdos de Abraham.
efectivamente, la pésima estrategia iraní, como tú bien lo señalaste, está empujando a los países árabes a acercarse más a los Estados Unidos y a Israel. Hoy, más que nunca, les está quedando claro que si quieren estar seguros, si quieren que la situación esté controlada, si quieren que la situación esté tranquila, el régimen iraní tiene que caer y ellos tienen que estar lo más cerca posible de las dos máximas potencias militares, que bueno, si por una parte se está confirmando que Estados Unidos es por mucho la máxima potencia militar del mundo, o sea que Rusia y China mejor ni opinan, mejor ni se meten, mejor ni dicen aquí estoy, se está confirmando también que la alianza entre Estados Unidos e Israel es prácticamente imbatible. Entonces, bueno, pues mejor estar ahí cerca que lejos, ¿no? Y claro, pues todo esto tiene que ver con esta cuestión que mencionas de que durante mucho tiempo todo el mundo prefería alejarse de Estados Unidos, porque Estados Unidos se había acostumbrado a comportarse como el gigante bonachón, el gigante millonario, pero que se deja abusar, que todo el mundo le saca dinero, todo el mundo le exige, todo el mundo le reclama, pero también todo el mundo lo trata mal, lo trata con la punta del pie, lo traiciona, lo agrede, lo insulta, lo odia. Bueno, tarde o temprano iba a llegar un presidente, en este caso fue Donald Trump, que dijera, se acabó, no les caigo bien, ok, no les doy dinero. Y, a ver, y no, no, pero es que los derechos humanos sí, arréglalos tú, es tu problema, son la gente pobre de tu país, págalo tú, yo no tengo por qué pagarte. Pero es que se va a quedar sin comida, es tu problema, es tu asunto, son tus ciudadanos, resuélvelo tú. Entonces, estamos hablando de digamos, un Estados Unidos que se acordó de su condición de gigante, se acordó de su condición de potencia y empezó a comportarse como tal. Y no nada más de potencia, sino aparte de una potencia en muchos sentidos cínica y desvergonzada, o sea que además presume, se jacta, se pavonea, comportándose como potencia, ¿no? Y bueno, pues obviamente todo el mundo entró en terror, todo el mundo entró en pánico, porque otra vez se vuelve a ver que Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa económica y militarmente. Entonces, eso cambia todas las reglas del juego en Medio Oriente. Además, aliado con Israel, no nada más es el más poderoso económica y militarmente, también es imbatible. Digo, porque aquí Israel está obviamente aportando toda su experiencia y aportando la sofisticación de su tecnología militar y, digamos, del conocimiento que tiene de la guerra, pues de tanto haberla ejercido. O sea, aquí la diferencia con China, por ejemplo, es que lo de China sigue siendo pura teoría. China nunca ha ido, la China moderna, nunca ha ido a una guerra real en donde tenga que probar sus capacidades reales en el campo de batalla. Israel está acostumbrado a eso. Entonces, pues obviamente los israelíes le dan 20 vueltas a los chinos en eso. Y bueno, y Estados Unidos no se ha visto sometido a situaciones como las de Israel, pero ha participado activamente en varias guerras desde, bueno, vamos a poner en lo que va del siglo XXI. Entonces, pues la experiencia estadounidense también está allí presente. Entonces, sí, efectivamente, se viene una reconfiguración notoria del Medio Oriente y eso nos va a tocar verlo y nos va a tocar resentirlo, sin duda. Pues te agradecemos mucho, Irving Gattel, que nos hayas atendido porque tienes mucha experiencia en explicar estas cosas y sabes con fundamento por qué están sucediendo. Hasta una próxima, esperemos que sea para hablar del final de las guerras o al menos de alguna de ellas. Sí, mi querido Jorge Rosenblum, te mando un abrazo enorme, gracias por la invitación. Y sí, seguramente pronto hablamos. Mira, ahorita las cosas están cambiando tan rápido que cuando volvamos a platicar seguramente habrá muchas cosas nuevas que decir, pero sí, ojalá pronto podamos estar hablando ya de un mundo que se está pacificando y no de guerras que se están poniendo cada vez más interesantes, pero que bueno, pues son guerras y son la peor experiencia a la que se puede enfrentar el ser humano.